días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mis hermanos queridos, en esta página que hemos llamado Castillo Fuerte, estamos presentando un estudio bíblico que está referido justamente a esta falsa enseñanza que es la guerra espiritual. Mis hermanos, esto no es un ataque quizás contra aquellos que son los feligreses que están dentro de estas denominaciones o estos movimientos carismáticos, ¿no? Pues sabemos nosotros que también dentro de estos movimientos carismáticos pueden haber unos que otros que son hermanos en Cristo y que aman profundamente al Señor. Más bien el ataque, el enfrentar cara a cara, el hacer la apologética, la defensa del Evangelio es justamente contra las enseñanzas heréticas que algunos falsos maestros que están dentro de esos movimientos carismáticos son los que están contaminando y llevando a muchísimas almas al mismísimo infierno. Hermano querido, hasta aquí nosotros ya hemos visto, creo que son 3 videos, con este es el cuarto, y estamos estudiando nosotros a este movimiento carismático, a esta falsa doctrina como es la guerra espiritual, ¿no? Todos sabemos bien qué es lo que ellos enseñan, qué es lo que ellos predican en cuanto a esto, ¿no? Aseguran que para estos tiempos y que esto ya viene de la época de la iglesia primitiva, se suele practicar lo que es la guerra espiritual, ¿no? Pero nosotros, cuando comenzamos a leer la Biblia, a analizarla bíblicamente bajo la luz del Espíritu Santo, nos damos cuenta, hermano querido, que esto es una doctrina totalmente herética, y si hacemos aún más un estudio, como lo estamos haciendo ahora, demostrando históricamente desde qué tiempo tan moderno se ha gestado todo esto, nos damos cuenta, hermano querido, fácilmente que el movimiento carismático de la guerra espiritual es un movimiento fraudulento. Simplemente lleva a la persona a ser rebelde y por supuesto a rebelarse contra la soberanía, contra la misma voluntad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hermano, hoy vamos a continuar entonces con este estudio y presten mucha atención, mis hermanos, a las frases que vamos a leer. Estas son frases de célebres herejes, ¿no? Le habíamos titulado a este segmento del estudio frases de célebres engañadores. Estos célebres engañadores son justamente los pioneros que han comenzado con todo esto de la guerra espiritual. Y esto es un movimiento aproximadamente de la década de los 80 hacia acá. Por eso decimos que esto es algo muy contemporáneo, muy moderno, ¿no? Aquella vez leímos nosotros a Charles Peter Warner, que justamente esta persona es como, ¿quién diría? El padre iniciador, fundador, el que dio el puntapié a todo este movimiento carismático de la guerra espiritual, ¿no? Él dijo lo siguiente: al entrar la década de los 90, siento yo y otros dirigentes cristianos conmigo que el Espíritu Santo nos está diciendo preparaos para la guerra. Esta década posiblemente vea la guerra espiritual más intensa de los últimos tiempos. Y analizábamos un poco nosotros este enunciado que dijo este Charles Peter Warner, ¿no? Y vemos nosotros cómo dice que en los años 90, supuestamente el Espíritu Santo comenzó a hacerle sentir, ¿no?, a él y a otros dirigentes de que tenían que prepararse para comenzar la guerra, ¿no? Y que la década de los 90 iba a ser una década donde se vería más la guerra espiritual, ¿no? Y lógicamente eso es lo que sucedió. Fue, como quien diría, hasta el día de hoy uno de los movimientos con más auge en estos tiempos, ¿no?,
del pueblo cristiano, vamos a llamar así, ¿no? También vamos a ver ahora a otro personaje como Héctor Torres. Esto ustedes lo pueden googlear para encontrar y saber quiénes son estos personajes, ¿no? Héctor Torres dijo lo siguiente: Dios está levantando un ejército de creyentes con el propósito de unirlos en fe, amor e intersección para así derribar fortalezas, destruir las obras del enemigo, atar al hombre fuerte, despojarle de lo que le ha robado y ver las profecías que Dios nos ha dado y que han de realizarse en la iglesia. Todo esto, hermano, realmente suena muy motivador, ¿no? Suena realmente algo muy lindo. Esto llama mucho a la carne. Por supuesto que sí. Estas palabras donde dice Dios está levantando un ejército de creyentes, ¿sí? Y vemos nosotros ya el énfasis que lo está induciendo a los feligreses a ver lo que es una guerra espiritual, ¿no? Un ejército de creyentes, ¿sí? Y bueno, para ponerle un manto de piedad con el propósito de unirlos en fe y amor, dice él, en intersección. Y luego viene para derribar fortaleza, destruir obras del enemigo, ¿no? Mezcla un poquito algunas frases que están en la Biblia con otras, por supuesto, que son totalmente humanistas, ¿no? O en lo peor de los casos, soplado por el mismo enemigo, ¿no? Que es Satanás. Él continúa diciendo, para destruir las obras del enemigo, atar al hombre fuerte. Allá comenzamos nosotros a ver una enseñanza que no está en la Biblia, ¿no? Que más adelante vamos a empezar a ver esos pasajes bíblicos que ellos tocan para tratar de justificar bíblicamente lo que ellos aseguran que es la guerra espiritual, ¿no? Hermano querido, para atar al hombre fuerte, despojarle de lo que ha robado y ver las profecías. Claro, ahí comenzamos, hermano querido, a introducirse sutilmente en el corazón de aquellos hermanos, aquellas personas que no leen la Biblia, que no la estudian, que no la comprenden. Y claro, suena lindo, ¿no? ¿Qué te ha robado Satanás? Dicen muchas veces. Bueno, te ha robado lo que es la paz, te ha robado quizás tu familia, te ha robado la parte económica. Entonces vamos a hacer guerra espiritual para arrebatarle todo eso al hombre fuerte y atarle, ¿no? Es realmente tremendo las enseñanzas heréticas que estos personajes han sacado ya en los años 90, 85, 90, ¿no? Otro personaje también de estos tiempos, de los años 80, 90, fundador, pionero también de la falsa guerra espiritual, es un tal Larry Lee. Usted puede buscar todos estos nombres allá en Google, ¿no? Él dijo lo siguiente: no se trata de las personas, sino de la guerra espiritual. A lo que vamos es a la lucha cuerpo a cuerpo en contra de nuestros enemigos espirituales, Satanás y sus demonios. Se trata de ejercer autoridad sobre los espíritus malignos, los gobernadores de las tinieblas y la potencia y los hombres fuertes. Bueno, acá ya vemos nosotros una total anarquía y rebeldía hacia la soberanía santa de Dios. Claro es el personaje Larry Lee cuando él dice que van a ejercer autoridad. Presta atención a esto. Va a ejercer autoridad sobre los espíritus malignos. Yo creo que todos estos que practican la guerra espiritual no han leído lo que dice allá en segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 10 en adelante. Usted puede leer todo el capítulo, pero yo voy a leer estos versículos que justamente habla a esto que dicen tener esa autoridad sobre el enemigo, ¿no? Sobre la hueste de maldad. Preste atención a lo que dice el apóstol Pedro en cuanto a estas personas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne anda en concupiscencia e inmundicia y desprecian, presta atención, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y lógicamente, dentro del contexto de este capítulo, está hablando de los falsos maestros. Está hablando de aquellos que no temen de decir mal, hablar mal de las potestades superiores. Y eso no hace mención únicamente a los ángeles de Dios, puesto que también todo esto que dice Larry Lee,
como por ejemplo los espíritus malignos, los gobernadores de las tinieblas, potencia y los hombres fuertes, como lo nombran ellos, todo esto también son potestades superiores. Sin embargo, estos son atrevidos, son contumaces, no temen blasfemar, son atrevidos y desprecian el señorío, dicen, ¿no? Hermanos queridos, hacer ese tipo de guerra espiritual diciendo te reprendo en el nombre del Señor Jesús, te ato Satanás, etcétera, etcétera, es ir en contra del señorío de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene la autoridad de hacer eso. No como están enseñando y sacan esos textos fuera de contexto, de decir que Dios nos ha dado o que Jesús nos ha dado a nosotros la autoridad para poder atar al hombre fuerte. Mentira del diablo. Continúa Pedro diciendo, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras, presta atención al versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermanos queridos, Larry Lee dice que vamos a ir a la guerra espiritual y una lucha cuerpo a cuerpo. Eso es totalmente algo que no se puede creer. Esa es una falacia. Los ángeles caídos, hermano, piense usted esto, son muchísimo más superiores y más poderosos que nosotros simples mortales, que apenas llegamos quizás a vivir lo más fuerte a 100, 120 años, mientras que estos ángeles caídos ya están hace miles de años. ¿Cómo creen ustedes, hermanos queridos, que un simple mortal puede hacerlo? Acá dice bien clarito que los ángeles que son mayores en fuerza que nosotros, y mayor en fuerza que también las potencias del maligno, y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. No lo hacen. Pero estos, ahora refiriéndose a los falsos maestros, esto hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa, destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y puede continuar usted leyendo si quiere, segunda de Pedro capítulo 2. Hermano, la palabra de Dios es claro. Estos lamentablemente que dicen atar al hombre fuerte, estos que dicen reprender a Satanás, estos que dicen hacer guerra espiritual, están yendo en contra del señorío de Cristo. Así es, mi hermano querido. Mientras que los ángeles no se atreven siquiera a proferir juicio de maldición sobre estas huestes de maldad, ¿no? Para terminar, quiero leer algunas frases que seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento. Puede sonar parecido, quizás son iguales, quizás no, pero digamos, la esencia del mensaje que ellos quieren transmitir con todo esto es igual. Hermano querido, frases populares que en estos pseudos iglesias, de estos pseudos pastores, suelen mencionar, por ejemplo, como esta, ¿no? Y presta atención qué sutil que son. Habíamos hablado en el video anterior de la retórica. Observen ustedes cómo ellos utilizan bien esta retórica, ¿no? Ignorando todo lo que dijo el apóstol Pedro allá en el capítulo 2 que acabamos de leer. Dicen así: yo no sé cuántos gigantes se van a levantar contra mí para querer destruir, pero esos gigantes van a caer en el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿A quién no le gusta todas estas cosas? A veces tienen que dejar de ser una princesa para ser una mejor guerrera. Cuando la vida te pone a prueba, quítate la corona y ponte la armadura. Demuestra de qué está hecho. Hermano, cualquier hijo de Dios se puede dar cuenta que todas estas palabras son perniciosas, son malignas y tienden, por supuesto, a querer llevar a la rebeldía y van en contra del señorío y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar por acá este estudio, esperando en el Señor que pronto nos podamos volver a encontrar. Que el Señor les bendiga.